saben, siempre queremos compartir y que toda la información que difundimos desde Worky, pues mucha más gente la conozca, así que vamos a grabarla, pero la idea es que se queden hasta el final porque al final vamos a dar unos premios. Entonces es muy importante que se queden hasta el final. Y primero me presento, soy Ángela Correa, soy la líder de eventos y social media de Worky. Así que muchas gracias a las personas que se están conectando. Ya hay 42 personas. Gracias. Y también gracias a David. David va a ser nuestro speaker de hoy, nuestro speaker estrella de todo lo que tiene que ver con nómina. Es licenciado en contaduría, certificado y maestro en fiscal, agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo, especializado en nómina, seguridad social y temas laborales con más de 30 años en el mundo de la nómina y de todos estos temas que son tan importantes para ustedes. Así que muchas gracias, David. Te doy la palabra. La dinámica será la siguiente. David, hablarás más o menos unos 35, 40 minutos. Igual, en la medida en que él vaya hablando, pueden irme dejando en la cajita de preguntas y respuestas las preguntas, por favor, y luego yo las voy a clasificar como por temas similares y al final David responderá las preguntas. De todas formas, David, si tú también en el momento en que estés hablando ves la oportunidad de que se abra también sesión de preguntas, está bien, puede también ser durante la sesión, ¿vale? Por si hay alguna específica que la gente quiera resolver de algo de lo que estés hablando. Así que gracias, David. Y para la gente que se está conectando, ya vamos 54 personas. Recuerden que desde Worky cada mes estamos promocionando y difundiendo entre 3 y 4 eventos gratuitos de recursos humanos y nómina. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales y el correo. Siempre estamos hablando de temas importantes como justamente el de hoy, así que los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de LinkedIn, Instagram, Facebook y también del correo. Y voy a hacer dos anuncios. Tenemos un podcast que lanzamos hace un mes. Ya vamos 500 reproducciones de los episodios, ya van 6 episodios. Está súper interesante. De hecho, uno de nuestros próximos invitados va a ser David. Y se llama People Talks. Ahorita les dejo el enlace por el chat para que se unan a escucharlo. Hablamos de inteligencia artificial en recursos humanos, de desarrollo organizacional, cultura organizacional, comunicación, reclutamiento, en fin, es un podcast que está buenísimo. Además lo dirige Maya Dadu, que es nuestra founder y nuestra CEO, así que va a estar muy bien. Y dentro de 8 días, el 21 de octubre, perdón, de noviembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, David va a estar con nosotros también en un curso pago que se llama, ya les voy a decir exactamente el nombre, Cálculo Anual con la aplicación del nuevo subsidio. Así que, es decir, si lo estoy diciendo mal el título, me corriges, David, pero en ese espacio vamos a estar con David también aprendiendo pues cómo hacer este cálculo ahorita en fin de año de ISR, con todo el tema del cambio de subsidio, así que también los invitamos. Si están interesados, me pueden escribir al correo angela@worky.mx o ahorita también les envío el enlace para que se inscriban. Así que ya te doy la palabra. Vamos a estar unos 35 minutos, 40 con David y luego ya la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Angie. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles en unas fechas bastante interesantes para todos los que nos dedicamos a las nóminas y se acercan los días intensos, muy divertidos. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que pues ya lo conocemos, aunque cada año trae sus sorpresas, trae sus novedades pues vamos a ir hablando de ellas para que podamos prever ahora que lleguemos a las fechas. Inclusive muchos ya están con el tiempo encima, ya se los pidieron, entonces hablemos del aguinaldo, de esta prestación que ha quedado en nuestra legislación desde la Constitución de 1917 y esta prestación se gana por el simple hecho de tener una relación laboral. No hay que hacer nada más que tener la relación laboral, lo sabemos, se hace de manera anual. En otras eh, países y legislaciones tienen prestaciones similares y que son de diferente periodicidad. No, aquí es anual y ya la sabemos, es bastante conocida para todos nosotros. Es interesante que en la Ley Federal del Trabajo todo se regula en un
en un solo artículo, el artículo 87 de específicamente hablando del aguinaldo, cuánto se da, cuándo se debe dar, cómo se debe calcular y tratamientos. Vamos a irlo desmenuzando, recordando lo que ya sabemos y después nos acercaremos a algunas variantes que podemos encontrar eh, para este año. Normalmente el aguinaldo es la prestación que se va a calcular sí o sí sobre el salario base eh, del trabajador, sobre lo que gana diario. Y aquí es donde quiero entrar en el primer punto, es el salario diario, el salario base sobre el cual se calcula es el que tenemos registrado, aunque no todos es un salario diario, un salario fijo, perdón. El salario diario no siempre es fijo, puede ser variable. Hemos tenido o he visto casos donde tienen salarios netos. Es una de las complicaciones más divertidas en una nómina, el quedar con el trabajador y ofrecerle un salario neto. Entonces, en esos casos, el salario bruto termina siendo variable, ¿no? O puedes tú tener algunos conceptos para que puedas jugar y llegar siempre a un neto, pero no deja de ser un problema al calcular prestaciones que por ley se deben calcular sobre el salario diario. Entonces, el primer punto que debemos de tener muy presente es conocer cuál es el salario diario. Para los que llegan a tener variable, pues habrá que hacer el cálculo de los últimos 30 días a la fecha de pago de dicha prestación. También requiere un poquito de trabajo para poder llegar a obtener este dato que es el salario diario. Y ya sabemos que por ley se tienen que dar el equivalente a 15 días de salario. Ese es el mínimo, ese es el piso. Seguramente también escucharon desde el año pasado algunas propuestas que se han presentado al Congreso para incrementar. Y obviamente los medios para pues, tener la atracción de nosotros han estado publicando a lo largo de año de que ya se aprobó por la Comisión de Laboral de la Cámara de Diputados la propuesta, la iniciativa de modificarlo, pero es un avance en una parte de la ruta. Hasta el día de hoy no hay nada oficial. De hecho, lo último que me enteré es que todas esas propuestas que desde el año pasado se presentaron al Congreso fueron desechadas eh, a principios de esta legislatura, septiembre, para presentar unas nuevas. Y si bien se siguen discutiendo, son, digamos, nuevas propuestas que no sabemos cuándo va a pasar, a terminar todo el proceso legislativo y podrá ser ley. Mientras, ni siquiera podríamos estar especulando, ¿no? Hay quienes dicen, oye, ¿qué tanta probabilidad hay que para este diciembre cambie, se incremente, porque todas las propuestas apuntan a incrementar el mínimo de días para de aguinaldo? La realidad es que no hay nada y la probabilidad hoy puede ser la mínima, porque si se diera un cambio, existe la posibilidad, pero no lo veo tan viable. Los legisladores le han dado prioridad a otros temas y no ha avanzado esto. Entonces, la probabilidad de que sí se dé un cambio y que se incremente del piso que hoy sabemos, ¿no? Y que toda la vida, 15 días por año, a una cantidad mayor, no se ve probable que sea aprobada para este año. Lo más probable es que se haga el trabajo y que el inicio de vigencia sea a partir del siguiente año. Sería lo más sano y pues esperaremos. Mientras no hay nada oficial, no hay nada extraoficial siquiera. No, en el proceso legislativo lo que ya se había avanzado se desechó y se reinició y ahí queda otra vez desde cero por si tienen esa duda. También uno hay que estar no solamente viendo nuestros cálculos, sino volteando hacia, sobre todo al Congreso, sobre todo a las autoridades que están publicando, que están mencionando, si algo nos pudiera llegar a, a afectar o a mover los cálculos que hacemos. Y de esta manera, pues, calculamos el aguinaldo. Em, Quienes dan más, pues, esa cantidad, pues, obviamente, de 15 días, bueno, 15 días ya no sería, sino lo que determinaron por ley, por contrato, bueno, por ley ya está el 15 días, por contrato individual o contrato colectivo. Hay empresas que ofrecen
dar más, pero no lo ponen como algo fijo, ¿no? Así como que depende de los resultados. Mi recomendación es que no lo manejen tal cual como un aguinaldo dentro del mismo concepto, sepárenlo, porque para efectos laborales, para efectos legales, si lo quieren dar eh, eh, voluntariamente, a veces sí, a veces no, se tiene que tener mucho cuidado para que no se llegue a interpretar que es una obligación de que cada año se tenga que dar esta prestación. Y en esos casos sí recomiendo que lo consultes con tu abogado para que en tus contratos se quede una base que permita el decir, hay veces sí te lo voy a dar, hay veces no, hay veces va a ser 30 días o 20 días o los 15 que es el piso por ley, etcétera. Entonces, eso es importante que quede documentado en sus contratos para tener la flexibilidad de poder manejarlo al antojo de la empresa o conforme sus políticas o resultados se vayan dando. Am, Uno de los cálculos que hacemos frecuentemente a lo largo del año del aguinaldo precisamente es en los finiquitos. Ahí estamos calculando una parte proporcional y también se puede hacer cálculo de un aguinaldo proporcional en este momento, o a fin de año. ¿En qué casos? Bueno, en los casos de trabajadores, ya sabemos que entraron a lo largo del año, que no estuvieron año completo, que eso es lo más normal, pero también se puede hacer el cálculo de la parte proporcional a aquellos trabajadores que aunque estuvieron en la relación laboral todo el año, tuvieron algunas incidencias que por la ley se haya suspendido la relación laboral. En esos casos, si está permitido, si es posible, hacer el cálculo de la parte proporcional. Ejemplo, si tienes un trabajador que se incapacitó en una incapacidad de enfermedad general, no de trabajo, no de maternidad, sino de incapacidad general, y se aventó 3 meses en incapacidad. Esos 3 meses el patrón no está obligado a considerar esos días como elaborados, que prestó sus servicios, para el cálculo del aguinaldo. Así como ello, las faltas, permisos sin goce de sueldo, algún periodo sabático, creo que sería un concepto muy entendido por todos nosotros, es decir, que pide permiso para no asistir durante un tiempo, le dan el permiso, permiso sin goce de sueldo, o periodos sabáticos, y después regresa. ¿Ok? Ese periodo que no estuvo laborando se puede omitir, ¿no? en el cálculo del aguinaldo y la parte proporcional a lo que sí laboró se le daría y esto está completamente sustentado en este segundo párrafo del artículo 87. Por esta razón, eh, aparentemente, el cálculo del aguinaldo podría ser pues muy plano, pero no en todos los casos. Y esto va a depender de las políticas que cada patrón establece. Tenemos esa libertad de poder decidir si consideramos faltas, incapacidades por enfermedad general o licencia para cuidados médicos de hijos enfermos con cáncer o permiso sin goce de sueldo de tomar esos días y excluirlos del cálculo del aguinaldo, es decir, pagar solo la parte proporcional a los días que sí prestó servicios, o no, decir, bueno, te pago al 100%. Para los que calculamos nómina, esto es muy fácil, pero no necesariamente es lo que los patrones determinan. Por estas razones, si existe esa posibilidad y si lo quieren aplicar, tendrían que tener el total de incidencias que no se consideran laboradas, ¿no? Todas las faltas, toda la incapacidad por enfermedad general y todas esas que acabo de mencionar. Entonces, de los 366 días, otro de los puntos importantes es de que este año 2024 fue un año bisiesto, o es un año bisiesto, yo ya estoy terminando, de 366 días. Entonces, para calcular la proporción, el deber ser sería los 366 días menos los días que faltaron, que estuvieron en incapacidad por enfermedad general, que fueron sin goce, permiso sin goce de sueldo, etcétera. Y así obtenemos los días laborados que serán los que determinen la proporción del aguinaldo a pagar en en estos próximos días. Entonces, de esos días laborados, entre 366 es común,
que nuestros sistemas, nuestras fórmulas en Excel o como calcules el aguinaldo, dividan siempre entre 365. Pero este año no es de 365 días. Y lo correcto, digamos, el deber ser, si el año fue de 366 días, lo dividas entre los 366 días para calcular esa proporcionalidad. Y obviamente la diferencia va a ser minúscula, va a ser menor, pero pues es el deber ser. Muchos lo hacen plano. En este caso, si divides entre 365, si tomas 365, el resultado será un poco más a favor del trabajador. Yo siempre lo he dicho, cuando el patrón se equivoca en la nómina, porque somos humanos y nos llegamos a equivocar los noministas, cuando el patrón se equivoca y es a favor de los trabajadores, no pasa nada. Si el patrón dice, ya déjalo así, sale más caro corregirlo que dejarlo así, está bien. Aunque está mal, se acepta y no tiene ningún efecto, ninguna autoridad le dirá, ¿por qué lo hiciste así? El trabajador no se va a molestar si le pagas de más. Está bien. Si te equivocas en perjudicando al trabajador, ahí sí, ¿no? Hay que corregir. Pero si es a favor de los trabajadores, en este caso tal vez no sea un error, es un criterio. Tú decides darle sobre 365 y van a salir centavos o pesos, tampoco es una diferencia considerable, pues está bien, no habría mayor problema. Si tus fórmulas hoy las vas a hacer y quieres decir, no, yo quiero seguir lo que establece la ley, pues en este año calendario, esta prestación anual eh, corresponde a un año de 366 días y lo puedes calcular de esa manera y estará correcto este cálculo, apegado a la disposición de ley. Entonces son de esas pequeñeces que podemos ir viendo a lo largo, de un año a otro, que no lo veríamos en otro año que no sea bisiesto como este. Una vez que ya tenemos el cálculo de esos días, de la parte proporcional, entonces por los días que el patrón da, el día de salario, y así calculamos nuestro aguinaldo. Esto creo que es muy conocido para todos, a menos que estés iniciando en este mundo de nóminas. Aquí, digamos, está la fórmula para calcular esa parte proporcional de dar aguinaldos, que también la podemos utilizar en los finiquitos, liquidaciones. Sería exactamente el mismo cálculo, el mismo procedimiento. Ahora, teniendo los días a dar, ¿no? La parte proporcional o los 15 días o los que vayan a dar en esa empresa por el salario diario, ese es el resultado será el aguinaldo a pagar, ¿no? Si es completo, pues aguinaldo manual. Si es proporcional, el aguinaldo proporcional. En los términos, fíjense que muchas veces utilizamos términos que la palabra importante es aguinaldo y a veces le ponemos aguinaldo anual o le ponemos aguinaldo secas o aguinaldo proporcional o alguna otra especificación. Está bien, no hay mayor problema. Cuando nosotros configuramos nuestras plataformas para timbrar, la autoridad, antes de la versión 1.2 del complemento del recibo de pago de nómina, sí era un cotorreo para la autoridad, porque cada quien le ponía su concepto y poderlo estandarizar en su base de datos era complicado. Entonces llegan los catálogos y pues en el XML va una clave y parte el campo de cómo le llamas. La regla por parte de la autoridad es: tú puedes usar cualquier término que dé la idea a la clave, al concepto que viene en los catálogos del SAT. No estamos obligados a poner exactamente como venga en el catálogo del SAT el concepto, porque el que se utiliza para el aguinaldo, ahí indica gratificación anual y entre paréntesis aguinaldo, porque en la ley del ISR no existe la palabra aguinaldo. Bueno, por esta razón, inclusive la misma autoridad tiene sus propios conceptos. Y si tú le quieres poner como siempre le has puesto aguinaldo y algo más, está bien, no hay mayor problema. Solo, pues obviamente, sí utilizar ese código, esa clave que es la 002 de percepciones, para que el SAT entienda que es el aguinaldo lo que le estás pagando al trabajador. Y con eso cumplimos. ¿Cuándo se debe pagar? Uno de los problemas que tenemos, y que, bueno, yo en la docencia me he dado cuenta de los alumnos, tal vez lo cometí cuando era alumno,
Es que no sabemos leer con detenimiento, como que nos vamos de corrido y no analizamos, pero la ley indica que la fecha de pago es antes del día 20 de diciembre. Así ha estado toda la vida, antes del 20. Y cuando nos preguntan cuándo se paga el aguinaldo, normalmente lo primero que respondemos es el 20 de diciembre. La ley no dice el 20, dice antes del 20. ¿Y cuándo es antes? Pues el 19, ¿no? El 19 de diciembre sería la fecha límite. Que inclusive la propia autoridad laboral se equivoca. Ellos normalmente tienen campañas en ciertas fechas para hacer sus revisiones y la del aguinaldo hacen publicidad y el trabajador recuerda que es su derecho, el cobro del aguinaldo a más tardar, y ellos ponen el día 20. Entonces, hasta la misma autoridad no le pone atención a la redacción y eso, pues qué bueno, porque hay muchas empresas que lo pagan el día 20, pues conforme a la ley, ese día ya estás fuera de plazo. Pero bueno, si la autoridad que te va a revisar eh, dice que es el día 20, no hay problema. Si se pusiera estricta, pues ya habría problema. Entonces, hay que estar muy cuidadosos con respecto de las fechas. Cada año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publica, bueno, la División de Inspectoría del Trabajo publica su programa anual de inspección federal a los centros de trabajo y desde el año pasado, 2023 y este año, han publicado estadísticas de, pues, lo que han hecho el ejercicio anterior. Estas estadísticas que publicaron en este año corresponden a las del año anterior y ponen los temas que más han encontrado incumpliendo en sus revisiones, en sus inspecciones. Y el aguinaldo, pues está, digamos, en el top 10 de los conceptos o de los temas o los incumplimientos que más se repiten. Esto, pues vaya, no es algo desconocido. Lo que me llamó la atención comparando esta estadística con la del año anterior es que fue, la de 2022 publicada en 2023, es que fueron alrededor de 300 inspecciones que específicamente fueron a revisar aguinaldo. Un año después, casi se triplica. La autoridad le está poniendo mucha atención a las inspecciones y específicamente a estos temas que más llaman atención, ya sea porque los trabajadores se quejan, porque en las revisiones han encontrado que los patrones han incumplido. Entonces, si hay algo que incremente la probabilidad de que la autoridad nos revise, nos inspeccione, es este tipo de prestaciones. Por lo tanto, pues sí es importante el cumplir con el correcto cálculo y con la fecha de pago que establece la ley. Bueno, otra de las preguntas muy comunes que me han hecho y se presentan muy cotidianamente es, oye, ¿se permiten los descuentos en el aguinaldo? La realidad es que la ley no es específica. No nos dice específicamente si sí o si no. No lo dice. Los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo indican que los descuentos a los salarios están prohibidos, salvo excepciones. Pero dice salarios y está en plural. Una interpretación es que pues, solamente se permite está prohibido descontar al sueldo, al salario, y a lo demás, pues al no estar prohibido, el dicho bastante conocido, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, bajo esa tónica, se permitiría. Yo tengo otra interpretación, no necesariamente así como muy literal de la ley. En materia laboral no hay que ser literales. Existen muchos métodos de interpretación de la norma jurídica. En ocasiones, la propia ley, cuando habla de salarios, cuando utiliza el término en plural salarios, no solamente se hace referencia al salario base, sino también a las prestaciones, como el aguinaldo, como prima ocasional, prima dominical, etcétera. Entonces, bajo esta otra interpretación, la ley indica que está prohibido salvo ciertos conceptos. Entonces, bajo esta otra óptica, sí, y yo siempre lo he comentado, ¿qué pasa cuando tenemos trabajadores que tienen pensión alimenticia? Llega el oficio del juez, del juzgado, y nos
indica, descuéntale tal porcentaje sobre salarios y prestaciones, no solamente sobre el salario base. Por esa razón, ¿no? Que pues, aplicamos pensiones alimenticias, la propia ley, estos artículos que mencioné, el 97 y el 110, permiten el descuento de pensiones alimenticias, entre otros más. Entonces, teniendo no solo una interpretación un poco más amplia, sino viendo que autoridades como la han interpretado y nos dan estos ejemplos de descuento, es que yo tomo el criterio. Sí podemos descontarle y partiendo de esos artículos de ley a los trabajadores del aguinaldo, pero solamente los conceptos y los importes que la propia ley establece. Fuera de eso, sí no estaría prohibido, o más de lo que la ley indica, no estaría permitido, estaría prohibido. Entonces, ¿qué sí se puede? Pues anticipos o préstamos que se le hicieron, o, o no necesariamente un préstamo, sino debe porque causó tal avería o perdió el equipo que se le dio. Bueno, eso sí se le podría descontar hasta el tope que establece la ley, nomás el 30% del excedente del salario mínimo. Pensiones alimenticias, ya lo comentaba, cuotas sindicales, cuotas a cajas de ahorro también topado a un 30% del excedente del salario mínimo, así como el impuesto sobre la renta. Hablemos de este concepto, el impuesto sobre la renta. Los que tenemos años, o no tanto, los que ya tenemos experiencia en nómina, sabemos que tenemos varios procedimientos para calcular dicho impuesto a la hora de calcular nómina. Específicamente hay dos que para el aguinaldo pueden ser aplicables. El primero es el procedimiento que hacemos en cada nómina normal, ordinaria que venimos calculando. El segundo está sustentado en el artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Este artículo nos da un procedimiento, ¿por qué? Adicional. ¿Por qué? Porque la ley está centrada en calcular el impuesto mensual. O sea, para la ley, el impuesto a las nóminas solo es ver periodos mensuales. Y al final, pues sí se hace un cálculo anual para saber si faltó, si sobró, porque nos fuimos en bloques mensuales. Y obviamente el aguinaldo es una prestación anual que no se paga cada mes a todos los trabajadores, ¿no? La intención de la ley es que se pague una sola vez al año, aunque me han preguntado, cada pregunta que uno de repente recibe, oye, ¿se puede hacer el pago del aguinaldo en 12 exhibiciones, una cada mes? La ley no lo prevé así, pero tampoco lo prohíbe. Es una lata, pero la idea es de que se entregue a fin de año. Hay quienes, y bueno, pues por las preguntas que he recibido, quiero entender que sí hay quienes lo hacen o por lo menos lo quieren hacer así. Bueno, la respuesta es, sí no está prohibido, está permitido, pero no es lo ideal de que estés pagando una doceava parte del aguinaldo en enero, otra en febrero y ya en diciembre, pues ya te di todo. No es la idea, pero bueno, como su concepto de periodicidad de pago es anual, la ley del ISR tiene un periodo de cálculo mensual, ya no empata. ¿Qué sucede? Si tú a una prestación anual le aplicas una tabla mensual, una tarifa mensual, el impuesto se va a incrementar. Entonces va a salir un pico mayor. Por eso es que en el reglamento nos dan una alternativa de cálculo que aunque no aplicamos una tarifa anual, el procedimiento es para o considerando como si fuera un procedimiento anual. Esa es la idea. ¿Y qué sucede? Que disminuye ligeramente la retención. Bueno, ligeramente depende de los montos, pero pueden ser algunos pesos, decenas o centenas, y me ha tocado casos de miles de pesos de ahorro, de disminución. Bueno. Muchos me dicen, no, yo no quiero aplicar ese procedimiento anual porque se junta con otro cálculo que hacemos precisamente en este mes de diciembre, que es el cálculo anual del impuesto sobre la renta. Y muchos lo ajustan para que salga tablas. El impuesto anual, pues ni más de más retenido ni de menos. Y precisamente utilizan la nómina del aguinaldo para poder hacer esta nivelación. Si faltó descontar, ahí te lo descuento.
Si sobró, pues ahí te lo impacto. Entonces, está bien de poderse hacer, es posible. Si la nómina, si los nómina y prestaciones que tienes es plana, ¿no? Creo que todos los nóminas saben a qué me refiero con una nómina plana, es decir, siempre es la misma cantidad, no hay incidencias, no hay conceptos variables, no hay nada. El aplicar este procedimiento del reglamento en el aguinaldo, el efecto en el cálculo anual es cero. Si lo hiciste así, si no hay movimientos, es cero. Está bien, no hay problema. Estás haciendo el cálculo prácticamente de la parte del ICR del aguinaldo utilizando el procedimiento anual. Y no saldría ni un saldo a favor del trabajador de ICR, ni una cantidad a retener. Así fue concebido, por lo menos esta es la idea del reglamento o del procedimiento que encontramos allí. Pero si tienes comportamiento de pagos, que un mes es más, otro es menos, o tal vez sea la misma, pero tuvo alguna incapacidad por riesgo de trabajo y se echó varias semanas en incapacidad o maternidad y el IMSS le dio el subsidio y tú no le pagaste, ese tipo de incidencias o comisiones o cualquier otra prestación, pues sí te va a afectar ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? El cálculo anual puede ir en un sentido que te rompa esa uniformidad que venías teniendo y que podías tú con toda confianza aplicar el procedimiento del reglamento al cálculo del aguinaldo. Por eso muchos y pueden rechazar, no aplicar, y eso es totalmente voluntario. Si lo quieres aplicar, está bien. Si no lo quieres aplicar, está bien. Es más, me han preguntado, oye, a algunos les quiero aplicar el procedimiento del artículo 174 y cuatro y otros no. Yo les digo, es mucho trabajo, pero de poder, sí se puede. O sea, no hay prohibición, lo puedes hacer. Si entonces tienes esta misión de calcular el impuesto anual y lo que salga de a retener o a favor, lo quieres impactar y tienes la nómina del aguinaldo para hacer, pues ya tienes doble trabajo, ¿no? Y paralelamente calcular las prestaciones, sumarizar de todo el año y calcular el impuesto, y ya sobre diferencia, sería un tercer procedimiento que no está basado específicamente ni en reglamento ni en ley, pero digamos que la ley le daría un poco de sustento porque ahí es donde harías el cálculo del ISR anual. Bueno, no voy a entrar por cuestiones de tiempo a analizar y a mostrarles numeritos de cómo jugar con los procedimientos de cálculo del impuesto sobre la renta, porque como lo anunció Angie al inicio, tendremos la próxima semana un curso donde sí haré ya cálculos y numeritos y lo analizaré, ¿no? La verdad es que se requiere un poco más de tiempo para poderlo mostrar. Hoy solamente doy estas ideas, propuestas para que ustedes lo tomen en cuenta que puedes tú hacerlo, el aplicar el cálculo anual y retener ICR en el aguinaldo, está bien. No lo quieres hacer y aplicas el artículo 174 de la ley y a ver lo que pase y si hay que retener, lo quieres hacer hasta el próximo año, está bien. Ese es el procedimiento de ley, ¿no? O sea, la ley está diseñada para que tú pagues en 2024 las percepciones, hagas las retenciones con los Ok. procedimientos que conocemos y hasta el siguiente año hagas el ajuste. Es ¿Es que te paraste posible? un momentito, pero ya volviste. Ah, Sí, sí, sí. perdón. Un par de segundos y ya. No hay Sigue, problema. sigue. Entonces, tenemos estas opciones. Ustedes pueden elegir la que sea, no hay prohibición. La verdad es que he aprendido ya en la práctica que los que calculamos nóminas tenemos un poder, un poder, un superpoder que hay que usarlo con mucha moderación, hay que usarlo con mucha responsabilidad. Y pues es en el impuesto donde uno tiene muchas decisiones y el problema, pues, es el trabajador el que termina siendo el que tienen y se queja de que es que me retuviste mucho. Bueno, para evitar eso, a veces el aguinaldo es una buena solución para evitar que salgan por ahí algunas quejas. Y por último, ya para cerrar y con estos temas fiscales, tuvimos en mayo un cambio a el decreto del subsidio para el empleo. Al día de hoy, quiero suponer que todo el mundo ya está enterado de dicho cambio. ¿Qué pasa con el aguinaldo? ¿Qué pasa con estos cálculos? ¿Qué pasa ahorita? Eh,
Sí, sí, efectivamente hubo un cambio en el procedimiento, ya no hay tablas, y lo que indica dicho decreto es el tratamiento que hemos conocido hasta el año pasado sigue siendo el mismo. Lo único que cambió es que ya no se da, ya no hubo nóminas a partir de mayo que se haya entregado subsidio para el empleo. Ya no existe esa posibilidad. Ahora, los que obtuvieron ingresos grabados de hasta 9,081 en un mes, se les aplicó la cantidad de subsidio hasta un tope de 390,12, que es el 20% de la cantidad de UMAS, de 11,82 UMAS, que así lo fijaron en el decreto, la cantidad del subsidio. Ok, entonces, ese impacto realmente es fiscal, no se ve en una entrega en efectivo y por lo tanto en el aguinaldo no te jugaría para nada, ¿no? Por lo menos solo el aguinaldo. En el cálculo anual no tendría ningún impacto diferente a lo que ya conocíamos. Lo único que sí es un buen momento para revisar que hayas cumplido con el subsidio para el empleo. Ya me ha tocado ver a empresas que les mandan algunos recordatorios, parte del SAT, para que revisen su subsidio, porque lo han estado reportando mal. Entonces, por ahí sería lo único asunto, pero es un tema fiscal que lo vamos a ver en el curso del cálculo de cierre anual la próxima semana. Ahorita en el aguinaldo tú puedes estar tranquilo. Si tienes trabajadores que están con salarios muy bajos y que normalmente en los meses, estos meses, sí les llega a tocar subsidio para el empleo, entonces, recuerda que el aguinaldo, los primeros 30 UMAS está exento y solo el excedente grabará. Ese excedente es el único que va a impactar en el subsidio y que pudiera ser que por ese excedente salga el trabajador, o sea, rebase los 9,081 y ya tenga que pagar esos 390,12 pesos en comparación de otros meses. Sería lo único que a los trabajadores que que tienen salarios muy bajos, podría impactarles, eh, pensando en que con la parte del aguinaldo, tuvieran que rebasar el el límite, el umbral de 9,081 para que ya no les toque subsidio. Sería la única afectación. Y si tú no tienes trabajadores con salarios tan bajos, no tendrías ningún impacto. Si son bajos, nada más revisas, ten cuidado de que se aplique correctamente consideración de ingresos grabados al mes para que no haya ningún problema. Pues bueno, estamos llegando a la parte de las preguntas y respuestas. No sé, ahora sí, Angie, si tienes por ahí alguna pregunta que hayan puesto. No, yo en lo particular no vi que hayan llegado. No sé. Entonces, aquí no. En el chat no veo preguntas. Bueno. No, todavía no. Ok, entonces seguimos hablando, seguimos aprovechando el tiempo. Algo que, pues bueno, va relacionado, ¿no?, con lo que hoy hemos visto, la autoridad fiscal en temas netamente fiscales, es que se ha puesto pues a revisar toda la información que reportamos a través de los recibos de nómina, los CFDs de nómina. Ahí sí yo les recomiendo que estén muy atentos a los avisos que la autoridad de repente les llegue a mandar, y eso surge porque hemos hecho un timbrado incorrecto. No hay bueno, pudiera haber otras razones, pero la que el 95% de los casos eh, origina esto es con el timbrado. Por eso es importante que, bueno, ahora que llega el aguinaldo, pues revisemos las configuraciones, los sistemas que tenemos que son súper potentes y hacen muchas maravillas, pero es lo que nosotros le configuramos. Si nosotros no lo revisamos, si la configuración es la básica y nosotros tenemos alguna particularidad, podrían no estar consideradas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La clave es única, ya les mencionaba, es la 002 para la percepción.
y el ISR, pues, igual a 002. Si hubiera algunas otras prestaciones que ustedes llegan a dar, porque al final el aguinaldo es una nómina y puedes tú ahí incorporar algún bono, también las vacaciones o prima vacacional porque ya se van de vacaciones, porque lo puedes sumar a la nómina de la segunda quincena o de la última catorcena o del periodo que falte. Bueno, está bien, es posible. ¿Lo puedes timbrar en un solo recibo? Sí. Fíjense que la autoridad desde el 2020 hizo, por lo menos en la guía de llenado, hizo o más bien no hizo, quitó las referencias a poder mezclar conceptos extraordinarios con ordinarios. A partir de eso entendimos que ya no se permite. El único problema es que está muy ambigua la definición de qué es una nómina extraordinaria y una ordinaria. La nómina ordinaria indica en la guía de llenado que es la nómina donde se pagan conceptos de manera periódica y que les corresponde una periodicidad determinada. Y yo siempre digo y pregunto, ¿el aguinaldo se paga de manera periódica? La respuesta es sí, cada año. ¿Le corresponde una periodicidad determinada? Respuesta es sí, es anual. Sin embargo, para el SAT se debe, y de hecho todo el mundo lo hacemos, o casi todo el mundo lo hacemos, timbramos el aguinaldo como una nómina extraordinaria. ¿Por qué? Por la costumbre, porque no es una nómina que cada periodo, cada mes estemos haciendo, no, esta dejamos una vez al año y listo. Entonces, como la propia definición del SAT, de la guía de llenado del SAT, no nos deja como no satisfechos, y al final, después de ya 4 años que vimos este cambio en la guía de llenado y el SAT no ha dicho nada más, podemos estar tranquilos. Si tú vas a pagar el aguinaldo en la misma nómina ordinaria, está bien. Va a ser una nómina ordinaria con un concepto anual, ¿no? Con una periodicidad un concepto que su periodicidad es anual, pero finalmente es una periodicidad am, ya definida, ya está pactada desde que contratamos, porque es por ley. Si tú lo vas a hacer por separado, también está bien. No hay mayor problema en este sentido. Tú puedes tener la tranquilidad de que esta configuración también cumple y habría soporte y sustento ante, si hubiese, yo lo veo medio remoto, pero si hubiese la duda, ¿no? O la revisión de parte de la autoridad, sobre todo la autoridad fiscal, por lo que le interesa, ¿no? Por la parte del impuesto sobre la renta. Por el lado laboral, con que se pague lo mínimo que establece la ley antes de la fecha límite, estamos eh, cumpliendo. David, ¿Listo? Sí, tengo unas preguntitas para que vamos respondiéndolas, ¿te parece? de acuerdo. ¿Cuál es el artículo del reglamento para el cálculo de ISR del aguinaldo? El artículo de este cálculo opcional es el 174, artículo 174 del reglamento de la ley de ICR, tiene 5 fracciones. Está bastante divertido porque no, la redacción, si tú lo vas leyendo, te va a llevar a ir saltando de una a otra, pero no es nada complicado. Vale. 174. Si manejo mi nómina con el cálculo de 30.4166, aún así tengo que hacer el cálculo de los 366. El utilizar el 30.4166 es para años de 365 días. Si para años de 366 el cálculo debiera ser 30.5. Eso no sé si es la primera vez que lo dicen. Pero ¿de dónde sale 30.41666? De dividir 365 entre 12. Pero hoy como tenemos 366 días, entre 12 da 30.5. Por lo tanto, si tú lo divides entre 366 habiendo pagado sobre 30.41, no te saldría correcto. En ese caso, sí te recomiendo que mejor lo dejes con 365 para que sea completito. Si no, ahí habría de origen una fracción todavía menor, pero habría una diferencia por ese día que no consideraste a lo largo del año. Por esa razón. Aquí hay otra pregunta Sí. de, bueno, no tiene nombre. Dice, hola, es el primer año que voy a calcular el aguinaldo en Worky. ¿Pudieran, por favor, dar un ejemplo o alguna guía?
Qué buen planteamiento, porque ahorita tenemos como en remodelación ese módulo, aunque lo muestre no va a salir, pero te lo puedo sí comentar, explicar. En el módulo tenemos las nóminas que en la parte superior hay unas pestañas y ahí viene la nómina del aguinaldo. A ver, déjame ver si aquí mi cuenta de no la puedo mostrar aprovechando los últimos minutitos. Nada más déjame acceder a ella porque no es lo mismo darla que explorarla. Y yo creo que es más útil que se las llegue a mostrar. Denme un instante en lo que busco por aquí la plataforma y acceder a la cuenta demo para mostrar. Pero bueno, por lo menos sí les puedo dar los lineamientos para que puedan eh, ir entendiendo cómo es, ¿no? Ya cuando lo liberen por completo, entonces tendremos aquí. Ay, no es esta. ¿Dónde quedó la bonita imagen? Ahí está. Ok, aquí les estoy mostrando la aplicación. Lo primero que hay que hacer para configurar, sí, configurar el aguinaldo, la nómina de aguinaldo, necesitamos ir a calendarios, configuración, calendario, e indicar de las nóminas que tengamos, e indicar en qué nómina se va a hacer el cálculo. Tenemos esta libertad de hacer o de elegir en cuál. Voy a elegir esta. Entonces voy a editarla y vean, pues, no sé si estoy haciendo la configuración, recordarán que se hizo este calendario con todos los periodos que tenemos a lo largo del año. Eso se queda igual y bajamos hasta encontrar el botón siguiente y entonces ya de ahí, vean, tenemos en esta parte, en esta columna el que indica pago aguinaldo, un botoncito y están todos los periodos de esa nómina. Pues lo que tenemos que ir es al periodo de la nómina donde nosotros queremos hacer el cálculo, ¿no? Elegí un calendario 2023. Voy a buscar otro que sea 2024, creo que es el siguiente. Ahí está, 2024. Entonces, tenemos que buscar, obviamente, si ven, todos están apagados en gris, esos botoncitos, ¿no? El pago de aguinaldo. Vamos acercándonos a las últimas nóminas, vamos a pensar que lo voy a pagar el 19, ya pagué la primera quincena de diciembre, entonces hasta el 19 quedaría en el periodo 24, ¿no? Y en el periodo 24 y tengo que hacer esto, activarlo, para que el sistema reconozca que en ese periodo se va a calcular el aguinaldo. Si tú dices, no, 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 yo lo voy a pagar antes, o lo quiero calcular antes, aunque lo pague yo hasta el 19, bueno, pues yo lo quiero calcular cuando tenga abierto el periodo 23. El que tú gustes y mandes, pero lo tienes que activar en un periodo. Y aquí vean, el siguiente campo es para decidir o indicar el sistema si quieres aplicar el procedimiento del reglamento del artículo 174 que les decía. Si es así, haces un clic y activas ese botón. Si quieres que calcule el procedimiento utilizando el procedimiento ordinario, pues ese tiene que estar inactivo. Y ahorita lo voy a dejar activo. Y este último campo, si observan, está editable, ¿no? De gris paso a blanco. Indica
que hay que calcular, hay que capturar un porcentaje. ¿Por qué razón? Ah, pues es que hay empresas que dan un anticipo, normalmente unas ahorita por el Buen Fin llegan a darle anticipo y después el saldo lo pagan ya por ahí de diciembre. Si fuera el caso, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a activar aquí también para calcular. Mira, da un anticipo del 50% en la primera quincena de noviembre y el otro 50% hasta la primera quincena de diciembre. Eso es posible, entonces haría dos nóminas, una en el periodo 21 y calcularía el 50% del aguinaldo y el otro saldo, el otro 50% hasta diciembre. Si tú lo estás dando en una sola exhibición, pues no necesitas estar haciendo esto y aquí tendrías que dejar el 100%. De esta forma, dejas y guardas, ¿no? Aquí voy a poner guardar. Ya queda configurado el sistema para que llegando a ese periodo, en este caso elegí el periodo 23, ya se pueda mostrar el, el cálculo del aguinaldo. Entonces voy a cálculos, busco la nómina, aquí es donde está, vean las tarjetitas. Entonces voy a aguinaldo y obviamente hasta que esté el periodo que indiqué, el 23 abierto, en la nómina normal, es cuando va a poder hacer el cálculo del aguinaldo. Seguramente los que usan nuestra plataforma pueden tener ahorita, así como lo ven ahorita, ahorita me fui a aguinaldo y tienen abierto el periodo uno. Una de las latas que hoy vamos a tener que hacer, creo que están trabajando en ello, no sé si llegue a estar a tiempo, pero lo pueden ir adelantando, es ir cerrando todos esos periodos del aguinaldo, de nómina a aguinaldo, cerrar los periodos. O sea, el 2 y así nos vamos hasta llegar y dejar abierto el que tú indicaste que haga el cálculo, ¿no? Entonces, cuando llegue su momento, pues tendrás aquí el aguinaldo y hará el cálculo sin mayor problema. ¿Qué es lo que se está ahorita actualizando? Pues para eh, haciendo las pruebas, que calcule bien lo que les decía, ¿no? El impuesto, aplicando el artículo 174, que lo del subsidio, obviamente, pues esté tomando si hay una parte grabada, pues lo tome en cuenta para el subsidio en el mes de diciembre. em, y la antigüedad del trabajador. También están haciendo alguna precisión respecto a las incidencias para que tú dices, no, no voy a incluir incidencias, solamente días laborados, perfecto. O sí, sí quiero que las incidencias, además las voy a pagar independientemente de incidencias, bueno, eso es lo que son de las mejoras que se están trabajando. Pero bueno, eso sería lo que ahorita ahí podemos ir em, Creo que respecto a lo haciendo. que estás hablando, aquí Marta pregunta, buen Sí. día, aún no uso Worky Nómina, pero lo estamos evaluando. Y dice, ¿es un cálculo proceso natural el cálculo del ajuste anual en la nómina de aguinaldo? Nosotros consideramos No. la segunda quincena plana para efectos del cálculo anual. ¿Eso es posible? Sí es posible, no es algo natural, algo importante. O sea, la ley está diseñada para que tú cierres tu año y calcules sin prestar atención a ese cálculo, cierres tu año y una vez terminada la última nómina del 31 de diciembre, ahora sí, ya con toda la información anual, te haga el cálculo y si hubiese saldo a retener o a favor del trabajador, sus efectos sean para el siguiente año. Esa es la idea de ley. ¿Qué hacemos mucho? ¿No? Pues nos anticipamos, o sea, como hacemos la tarea antes para que terminando el año pues no salga ni a favor ni a cargo. Y por eso es como los contadores ajustamos la retención o le subimos o le restamos en las nóminas de diciembre, que normalmente es cuando el trabajador puede tener un poco más de ingreso y si hay que retener, pues ahí se lo impactamos y no lo siente tanto. Eso se puede hacer, sí, sí es posible, pero ahí dependería de cuál sea la decisión. Ahora, algunos trabajadores nos van a mandar su cartita donde nos indiquen, no, no hagas el cálculo anual. Yo voy a presentar mi declaración. Otros, porque rebasaron los 400,000, pues no lo debemos hacer. En esos casos, aquí la plataforma está eh, diseñada para, pues vamos con alambrito. Y
En la tarjetita esta de datos nómina, cuando se da de alta, al final hay una pregunta. Oye, ¿vas a aplicar ajuste anual? Y hay que, por cada trabajador, elegir a quiénes sí y a quiénes no. No tienen que hacerlo como lo decía ahorita manualmente uno. Se puede modificar, se puede editar a todos de manera masiva, sin problema alguno, pero sí hay que indicar, ¿no? A qué trabajadores se les va a hacer, el sistema les va a hacer el cálculo y a quiénes no, con este botoncito, ¿no? Así, sí se le aplica y así no se lo va a aplicar en la nómina que se defina para hacer el cálculo de este ajuste. ¿Listo? Ten- Eso es el. sí, tengo dos preguntas más y ya vamos cerrando. Hay una que Claro. dice, buen día, no alcancé a conectarme en toda la sesión, ¿podemos encontrar este webinar? Sí, vamos a publicarlo en YouTube. Y si me escribes tú directamente, les puedo, porque de que en YouTube se va a publicar de aquí a mañana o martes. Entonces, si tienen premura, les puedo enviar el enlace directo ahora cuando termine la sesión. Y para Alejandro dice, si en el pago de la nómina aplicas el subsidio, ¿en el aguinaldo también aplicas el subsidio? Si la nómina del aguinaldo es una diferente a las ordinarias, no recomiendo. Ahí no. Que se queden en la nómina ordinaria. Porque al final en la ordinaria pues ya tienes sus conceptos que son grabados. En el aguinaldo va a haber una parte exenta y no sabemos si exista bueno, conocen ustedes sus nombres. En algunos casos no haya exento, digo, no haya grabado porque es muy poco la cantidad de aguinaldo, o tal vez sí. Entonces, lo que hace prácticamente todo sistema de nómina es que en el aguinaldo no aplica el subsidio. En la nómina del aguinaldo no aplica el subsidio, sino hasta la nómina ordinaria. Como es un ingreso adicional, si el trabajador recibía ordinariamente cada mes una parte de subsidio, seguramente en diciembre ya no le tocará. Entonces, ese ajuste lo harán en los sistemas, pero en la nómina ordinaria, no en el aguinaldo. David, muchas gracias. Como siempre, Pongo. estos espacios contigo son de muchísimo aprendizaje y de verdad te agradecemos mucho el tiempo, la disposición. Nos vemos dentro de 8 días. Ya por ahí me empezaron a escribir correos, David, pidiéndome el enlace de registro. Recuerden que ese sí es un curso pago, que hasta ayer, no, ¿cuándo es 14? Hasta hoy tuvimos el descuento, ya hoy subió el precio, pero igual vale muchísimo la pena de que se inscriban, porque además es un petit comité, va a ser más cerradito, la gente va a poder interactuar, no va a ser sesión como seminario web, sino que es una reunión con David, donde todos nos vemos las caras, donde podemos hacerle preguntas abiertas durante toda la sesión. Cuesta 1.500 masiva, vamos a estar de 10 de la mañana a 1, se les entrega certificado de asistencia. Y como ustedes saben, pues con David siempre tenemos la mejor disposición y los conocimientos a último minuto con todo actualizado. Así que aprovechen, simplemente me escriben a mi correo angela@worky.mx o espérenme un momento, yo ya les comparto por aquí en el chat, les voy a compartir el enlace para que puedan ver toda la información, los objetivos que se va a ver en la sesión. Así que muchas gracias, David. Y este video se va a publicar en YouTube. Más o menos, de que ya confirmé, David, se va a publicar hoy. Entonces, hoy si entran al canal de YouTube de Worky, van a encontrar este video actualizado para los que se perdieron desde un principio. Así que muchas gracias a todos y todas. Y a ver, aquí dicen, tampoco pude conectarme, podrían verme la grabación. Lorena, va a estar en YouTube esta tarde. Entrate a YouTube de Worky y si no, escríbeme a angela@worky y te lo envío directo ahorita, ¿vale? Chao, David, muchas gracias a todos. Chao, chao. Saludos, un gusto, hasta pronto.